Muy bien, entonces, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar otra vez del COVID, pero no es solo para la experiencia del COVID, sino que es cualquier experiencia dolorosa que nos haya tocado vivir. El dolor de la ternura ausente por el COVID. ¿Qué quiere decir esto? El dolor de la ternura ausente. ¿Quién es la ternura ausente? Aquellas personas que desde que empezó la pandemia, pues ya no están con nosotros. Hoy estaba viendo la prensa y están hablando de 16,000 personas fallecidas ya desde que comenzó la pandemia. Y esto es lo que se ha podido anotar desde los hospitales. No, parece que no están contando realmente personas que han fallecido en sus casas. Imagínense cuánta persona ya no está con nosotros, cuántas familias están añorando, están tristes, están viviendo un vacío profundo debido a la falta de la existencia de ese ser querido dentro de su hogar. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor de ese ser amado, el dolor que causa la ternura ausente. La ternura ausente es ese ser que extrañamos porque era maravilloso y sigue siendo maravilloso y maravillosa en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Quedamos impactadas, quedamos con una huella profunda de estas personas, y mientras más amadas fueron, pues más las extrañamos, ¿verdad? Más grande es el vacío. Sin embargo, quisiera comenzar un poquito sobre lo que es la enfermedad, algo que no estábamos nosotras acostumbradas y acostumbrados a estar pendientes de la televisión, pendientes de las noticias, la radio, la prensa escrita, acostumbrados, y pues gracias a Dios ha dado resultado la mascarilla y el gel, ha dado resultado por experiencia propia, experiencia de muchas personas, ¿verdad? Que la seguimos usando, tenemos que usarla, pero también hacemos la opción de usarlas. Hay muchas personas en la calle que ya no la están usando, o andan con la mascarilla aquí o andan con la mascarilla aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ha sido un nuevo estilo de vida que ya no se terminó. Al principio estuvimos hablando de lo que es el estrés crónico provocado por la preocupación que nos provoca la pandemia, los síntomas, no solamente cumplir con las reglas que tenemos ahora del distanciamiento social, no poder reunirnos socialmente ni religiosamente, ni los colegios, ni las escuelas, ni los institutos. Hemos tenido que reorganizar nuestra vida. Esto ha ido creando el estrés crónico. El estrés crónico nos enferma físicamente, no solamente a nivel psicológico, provocándonos ansiedad por el futuro. No sabemos qué va a pasar. Depresión por todo lo que ya pasó. Y a lo mejor traíamos una depresión profunda. Entonces todo esto se ha ido uniendo. Entonces, y además el miedo de que nuestros seres queridos se vayan a enfermar y puedan morir. Además, la experiencia de miles de familias que han experimentado el fallecimiento de su ser querido o sus seres queridos. Hemos compartido con personas que han estado con nosotros en estas charlas, ¿verdad? En donde 3 miembros de su familia han fallecido en una semana. Y yo creo que eso se ha repetido bastante. Ay, perdón, iba a estornudar, pero ya se me fue. Entonces, el estrés, la tensión es demasiado grande. ¿Y cuáles son las preguntas que nos hacemos nosotros? Porque estamos con una tensión increíble, pero también al mismo tiempo la cabeza está, el pensamiento está dando vueltas, está confundido, está estresado, con nervios, preocupación. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacemos siempre?
por qué existe la enfermedad. Solo que ahora estamos hablando de la pandemia, del COVID. Entonces, si antes nos preguntábamos por qué existía la enfermedad o las enfermedades, ahora es una pregunta constante. ¿No les ha pasado que ustedes están pensando en cualquier cosa cuando de repente empiezan y ¡pum! Se les va su pensamiento para ese lado? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está la pandemia? ¿Por qué no termina nunca? ¿Para qué está la enfermedad? ¿Para qué estamos viviendo todo esto? ¿Con qué propósito estamos viviendo todo esto? Entonces, vemos que nos preguntamos por qué existe la enfermedad, para qué existe la enfermedad. Y si ya nos dio COVID, la pregunta de por qué a mí, por qué yo tenía que pasar por esto. Especialmente las personas que les ha tocado muy fuerte, ¿verdad? Con problemas de respiratorios y con los síntomas muy pronunciados, que han tenido experiencias muy fuertes en su estadía en el hospital, mientras iba superando los síntomas. Entonces, la pregunta que nos hacemos siempre, toda la vida nos las hemos hecho, pero hoy todos estamos igual. Y eso nos está estresando más como grupo social, como comunidad, como familia, como país. ¿Para qué la enfermedad? Si antes lo preguntábamos, ahora es algo que siempre está en nuestra mente. Y todo eso es lo que va desarrollando el estrés traumático. ¿Se recuerdan de la vulnerabilidad? Sentirme vulnerable, sentirme que se me va a pegar, sentirme que ya me va a pasar algo. Eso es a nivel personal. No digamos cuando ha fallecido un ser querido. Entonces, yo me acuerdo que antes pensábamos, bueno, la enfermedad como misión, la enfermedad como ejemplo, la enfermedad como tengo que ser fuerte para que los demás aprendan o se acerquen más a Dios. Ahora no creo que mucha gente esté pensando en eso. Ahorita lo que estamos pensando es mi mascarilla, mi gel, lavarme las manos, que no se me acerquen mucho. Si alguien de repente estornuda en el supermercado o en el mercado, ya todo el mundo vuelve a ver si tiene la mascarilla puesta y a ver qué tan lejos o qué tan cerca está de uno. Saludarnos de codo, saludarnos con el puño. O sea, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto empieza a darnos vuelta en la cabeza, nos preocupa, nuestra presión se eleva, podemos parar hasta con diabetes, problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas del corazón. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo que resista a estar todo el tiempo con estrés, con nervios, con miedo, preocupación. No hay cuerpo que lo resista. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del león? Tan lindo el león, ¿verdad? El león, qué lindo. Estaba frente a mí y yo dije, bueno, este león ya va a venir el entrenador se lo va a llevar, ¿verdad? Como que dejó la llave adentro, se le salió el león. Eso es cuando uno no se estresa. Por supuesto que es broma, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo de cuando uno no se estresa. Pero hay un peligro cercano, cerca de uno. Pero ¿qué pasa cuando de verdad uno empieza a estresarse, ve el león y el león no se mueve y se queda ahí? En ese momento, el cuerpo empieza a funcionar de una manera extraordinaria, en donde se apaga casi que todo por dentro y la energía, la fuerza se va para las manos, los brazos, las piernas, para que podamos salir corriendo. Pero todo ese momento de shock o de prisa o de salir corriendo se da en un periodo de tiempo. Un día, una mañana, 2 horas, 1 hora, alguien de repente frenó muy fuerte, nos asustamos, íbamos adentro del bus, nos golpeamos la cabeza con el sillón de enfrente. Pero una vez pasó el peligro y el piloto empezó a manejar mejor o ya no había más carros, se baja nuestro nivel de estrés. Con la pandemia nos hemos mantenido con estrés todo el tiempo. Y encima, tener que estarnos preguntando
¿Qué es la enfermedad? ¿Para qué la enfermedad? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? Solo que ahora pensamos en una sola enfermedad, que es el COVID. Sin embargo, hay muchísimas personas que están viviendo y sufriendo con otras enfermedades a las que no se les está poniendo o no se les puede poner mucha atención porque número uno es el tratamiento y poder enfrentar todo lo que es la pandemia. La vida ha cambiado. Y se recuerdan, hace como 6 meses que empezamos con las charlas. Yo pensé que de verdad, durante las charlas, yo me acuerdo cuando del decanato 13 o 7 me pidieron las primeras charlas que di sobre COVID y los efectos posteriores y qué hacer con los niños y qué pueden hacer los adultos. De verdad, yo pensé que eso ya se iba a terminar. Eso fue el año pasado, marzo, abril, mayo, junio. En junio empecé a dar las charlas que me pidieron ahí de la iglesia de la zona 7. Una de las iglesias era el decanato, estaba toda la zona 7, la zona 11 y la zona 12, todos los coordinadores. Y ahorita ya estamos en diciembre del 2021 y seguimos en lo mismo. Ahorita los casos se han elevado en ciertos estados, en Estados Unidos, en Europa. Está el Omicron que no estaba. Delta, no sabemos qué pasó con Delta, ¿verdad? Porque no es nuestra especialidad, pero sabemos que sigue estando vivo, latente. Entonces, la preocupación es muy grande. Pero si la pregunta era, ¿por qué la enfermedad? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces ahora tenemos, ¿qué? Un revoltijo en nuestra cabecita. Un revoltijo. Pero ¿saben qué es lo que hace que esto sea peor? El preguntarme ¿para qué la enfermedad? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Por qué me tenía que dar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? O ¿de verdad cómo Dios está permitiendo esta pandemia? ¿De verdad cómo Dios ha permitido esta enfermedad tan fea? ¿Será que yo puedo mantener mi fe? ¿Será que puedo vivir desde mi fe la pandemia? ¿La enfermedad? ¿Las consecuencias? ¿Los síntomas posteriores a largo plazo que desarrollan las personas que han sufrido del corona? ¿De verdad esta enfermedad va a servir para construir un mundo mejor y va a transformarnos como sociedades? Esas son las preguntas. Y todas nos hacemos las mismas preguntas. Y todo el tiempo, constantemente, nos estamos haciendo las preguntas. ¿Y nuestra paz? Pero además, la cólera con Dios. ¿Cómo Dios puede permitir todo esto? Bueno, ¿Dios está de nuestro lado o está en contra de nosotros? Y siempre estamos haciendo la pregunta. ¿Realmente por qué? ¿Para qué? Lo que más nos afecta, nos duele, lo hace más difícil, es que no hay nadie que pueda responder de dónde viene el COVID. Las investigaciones, pues sí, están acercándose, ¿verdad? Hablan mucho de la ciudad de Wuhan, en el laboratorio de Wuhan, allá en la China, que de ahí viene todo esto, que fue preparado. Ya a la hora, ya eso ya, claro que es muy importante saber de dónde viene, pero para quienes estamos viviendo todo este estrés, ahorita hay cosas mucho más importantes que nos preocupan y nos están quitando la vida. Y la preocupación más grande o la pregunta más fuerte o la duda más profunda, ¿será que Dios ha permitido todo esto? ¿Será que es voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiso esto? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Saben qué está pasando? Que estamos perdiendo nuestra historia personal. Lo bueno es que sí, entre todos estamos viviendo una experiencia igual. ¿De qué? De preocupación, de miedo, de restricciones, de lavarnos las manos y medio saludarnos de lejos, no reunirnos en grupos para no contagiarnos y todo eso. Pero, ¿y mi historia personal? ¿Y yo? Lo bueno es que, primero Dios, cuando todo esto pase, vamos a poder
platicar, compartir y vamos a hablar el mismo lenguaje porque estamos viviendo las mismas experiencias. Eso es lo bueno. Ah, pero hay otra cosa más que es muy buena. Poder expresar a quienes están pasando gran necesidad como consecuencia del COVID, la pandemia, poder expresarles nuestro cariño, nuestra compasión, nuestro consuelo y acompañarlos. Esas cosas son muy lindas, son muy buenas. Pero de todas formas, a nivel personal, estamos perdiendo un poquito nuestra historia personal. Dejamos de lado nuestro crecimiento, tal vez académico, de trabajo. Si teníamos una pequeña depresión, tal vez ahora la tenemos más fuerte. Las experiencias están haciéndose muy duras porque ya es mucho tiempo. Estrés continuado, alargado, demasiado estrés. Muy bien. Entonces, hoy lo que yo quisiera, ahorita hablamos ya de lo que es la enfermedad. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el hecho de perder esa ternura. El dolor de la ternura ausente. El dolor de la separación con aquella persona tan especial, tan buena, tan linda, que fue tan buena con nosotros. Vamos a hablar de eso. Ahorita lo que vamos a hacer es remover un poquito la historia, hablando de la historia personal, porque hay muchas personas que ahorita se están sintiendo muy mal porque no logran identificarse con los demás. Miren, todos necesitamos sentirnos que pertenecemos a un lugar, a un grupo. El sentido de pertenencia, lo necesitamos vivir eso. Saber que pertenecemos a un grupo, saber que tenemos una identidad. Entonces, si yo tengo mis experiencias dolorosas a nivel personal, sin poderla compartir con los demás, entonces me siento rara, me siento raro, me siento diferente y eso me debilita. Sin saber que todas las personas están viviendo lo mismo, sin saber que las personas alrededor del mundo están viviendo exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos sentirnos incluidas, necesitamos sentirnos incluidos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Poder platicar sobre las experiencias cuando un ser querido se ha ido de nuestro lado. Puede ser cualquier razón, ¿verdad?, de su muerte, cualquier enfermedad, no tiene que ser solo de la pandemia. La experiencia es la misma, el dolor que se siente, la soledad, el vacío del alma, el frío en el alma. La experiencia es la misma. Entonces, es importante saber que no somos los únicos, las únicas que estamos sintiendo esta soledad. Es importante saber que si yo tengo dudas de Dios, no estoy pecando, que no es un pecado mortal, sino que mucha gente que todavía no conozco o que sí conozco, pero no han compartido su experiencia, su testimonio, sin saber que ellos también están viviendo lo mismo que yo. Entonces lo que queremos es como poder recoger todo ese dolor, darle forma, un sentido, una guía, para saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo podemos procesarlo? Muy bien. Entonces, miren, cuando empezamos con la corporación a trabajar, todo este acompañamiento a través de las charlas, la idea empezó, nadie debe sufrir en soledad. ¿Sí? ¿Verdad que sí, corporación? Nadie debe sufrir en soledad. Por eso, me parece un anuncio. Por eso es que Montenegro Corporación sale al encuentro de aquel que está sufriendo ahorita, especialmente con la pandemia. Así fue como empezamos, hace 6 meses, ¿verdad? Así fue como empezamos. Entonces, hoy continuamos, hemos seguido adelante, hemos dado otros temas también, hemos profundizado bastante sobre el estrés traumático como consecuencia de la pandemia.
Hemos hablado también de los síntomas que vive la persona que ha sufrido COVID, pero que también los síntomas que quedan después del COVID. Todos estos temas los hemos tocado. Y hoy lo que estamos haciendo es tratando de recuperar nuestra historia personal desde el dolor. No mi historia personal de hace 2 años, de cuando, sí, qué buenísimo, celebrábamos los cumpleaños en el puerto, o nos íbamos a Titlán, o todos en grupo a celebrar algo. No es ese tipo de recuperar esa historia personal. Es desde el dolor, desde la soledad. Entonces, como corporación, nuestro anhelo ha sido poder ser una presencia sensible y cariñosa para ustedes que nos han acompañado durante todo este tiempo, para las personas que también ven pues, las grabaciones después. Entonces, hemos tratado de que estas charlas puedan convertirse en un acompañamiento en donde existe un vacío. ¿Cuál es el vacío? El vacío de la ternura ausente. La ternura ausente. A mí me encanta ese nombre, la ternura ausente. El vacío que dejó esa ternura. Gente linda, gente buena, que ya no está con nosotros, que están en el cielo, y que dejó una huella, y dejaron una huella profunda en nuestra vida. Entonces, a través de la corporación y las pláticas, pues lo que deseamos es poder construir la esperanza, a pesar de esta lucha, esta guerra en contra de la pandemia tan difícil. Se siente, se ve tan difícil, ¿verdad? Porque no termina, para comenzar, y uno no sabe qué hacer, con quién hablar, y siempre da miedito. Pero después dice uno, no tengo que ser así, tengo que ser educada, y tengo que compartir con todos, pero ya no puedo compartir como antes. O sea, sí, pero no, sí, vamos, no, mejor no. Entonces estamos en ese vamos, mejor no vamos. Sí, y eso lo desgasta a uno mucho también. Muy bien. Entonces, a través de las pláticas también hemos querido ser luz de esperanza, ¿verdad? Poder brillar a través de los mensajes. En corazones en donde se apagó la luz, porque se apagó la esperanza, porque el ser amado ya no está. Porque de repente tenemos este dolor tan grande y hasta sentimos que fuimos olvidados por los demás. Entonces nuestro anhelo siempre ha sido poder llevar esa luz de esperanza a esos rincones olvidados y oscuros, que han quedado así como consecuencia del dolor. ¿Por qué hablo de esa manera? ¿Por qué mando el mensaje? Porque hay mucha gente que se siente así. Hay mucha gente que piensa que es muy débil y por eso no ha superado la pérdida de ese ser tan querido. Pero la verdad es que todos pasamos por este proceso. Se dice que 1 año, hay personas que pasan hasta 10 años, pero es algo a lo que se acomodan. Les gusta estar así. Así que ahí no hay problema, porque la persona ha decidido vivir su luto el resto de su vida. Excelente, si eso hace sentirla cercana a su ser querido, no hay ningún problema. Pero el problema es pensar que somos los únicos, las únicas que estamos viviendo la experiencia. Entonces eso nos hace sentirnos como perdidas. No nos ayuda, no nos fortalece. Cuando el ser querido fallece, es muy doloroso, porque al día siguiente, a los 3 días, que es donde dan en los trabajos el tiempo, ¿verdad? 3 días creo que dan de luto, de duelo. Entonces después hay que regresar al trabajo o a estudiar como si nada. Como si los 3 días ya fueron suficientes, ¿verdad? Entonces la persona tiene que reorganizar su mente, sus pensamientos, tiene que volver a ubicarse en la vida, una vida de la que se desconectó porque el dolor la hizo desconectarse. Tiene que regresar como si nada después de haber vivido esa experiencia tan devastadora.
¿Y qué es lo que vive en la persona en el momento en que su ser querido ha dejado de existir en esta tierra? Primero no lo puede creer, piensa que es un sueño, busca explicaciones, necesita algo, necesito que alguien me explique. Pero de repente dice, no, no sé qué es lo que necesito. Nadie me explica porque dicen que nadie sabe, pero no sé, en el fondo necesito algo, pero ¿qué es lo que necesita? No, no sé, solo sé que necesito algo. Algo que aleje el dolor de su corazón. Cuando la persona acaba de recibir la noticia del fallecimiento de su ser querido, la persona lo que espera es un milagro. Un milagro de se equivocaron. No era él, no era ella. Un milagro de recibió sanación instantánea. Un milagro de primer orden que se le llama. La persona espera un milagro. Espera estar soñando, ya me voy a despertar. Espera una equivocación de nombres, de camas. Espera muchas cosas buenas. ¿Qué es lo que está esperando? Que le digan que no era su familiar, su ser querido el que acaba de fallecer. Cuando se confirma la noticia, cuando la persona ve a su ser querido, que ya no está con vida, que ya está con el Señor y que su cuerpo pues va a ser enterrado, ¿verdad? Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. Entonces, la persona lo único que quiere es un alivio. No quiere sentir ese dolor tan intenso. Quiere un consuelo para su alma. No sabe qué hacer. Quisiera caminar de un lado para otro y encontrar una respuesta o encontrar lo que está buscando. Pero ¿qué es lo que está buscando? Realmente lo que busca es el ser que ya no está. Pero como ya no lo puede ver, ya no lo puede ubicar. Entonces piensa que está buscando algo más, pero es el ser que ya no está. ¿Qué es lo que la está guiando? El vacío, ese frío que siente en su alma. Y en ese mismo momento empieza a sentir tristeza y enojo. Quiere gritar y empieza a llorar. Se siente muy sola. Hay mucha confusión en su corazón. Siente deseos de esconderse. Y hay personas que hasta piensan y sienten que se van a volver locas. Que se van a desconectar de la vida. Porque el dolor es demasiado grande. Su ser querido, su esperanza se ha ido. Pero con esta persona también se va una parte de nosotros. No el amor se queda. Y es lo que nos va a ayudar más adelante a levantarnos. Pero al principio lo que sentimos es que una parte de nosotros también se ha ido con ese ser querido. La persona empieza a sentirse como si estuviera perdida. Mira, pero no mira. Oye, pero no entiende lo que la gente está hablando. Siente un frío que no había sentido jamás en el cuerpo. Siente como si la tierra, ¡fum!, de repente se abre y ella se hunde. O él se hunde. Mucha confusión. Quisiera pegarse un poco y decir, ya voy a regresar. Ya voy a regresar. Ahorita estoy como volando en el espacio. No sé qué tengo, es extraño. Pero como que no logro regresar a mi cuerpo, a mi corazón, a mi pensamiento. Entonces la persona empieza a pensar que se va a volver loca, que se va a desconectar. ¿Y saben cuál es el dolor más grande que siente la persona al perder a su ser querido? El dolor más grande es el dolor del vacío. Y ese vacío le pesa. Y no tiene mucha lógica porque el vacío no pesa porque es vacío, ¿verdad? Pero ese vacío que él siente, le pesa. Sí le pesa. ¿Por qué le pesa? Porque es el espacio que la persona ocupaba en su corazón. Es el mismo espacio de la persona, pero al no estar se convierte en vacío. Y no entiende por qué el vacío le pesa. ¿Por qué pesa ese vacío? Porque ocupa un espacio muy personal.
Conforme va pasando el tiempo y van a la funeraria, quienes han podido ir a la funeraria o se han reunido en la casa, la persona no quiere ver personas, no quiere ver gente, no quiere ver a nadie, no quiere oír bulla, no quiere oír que se ríe la gente, no quiere oír que la saludan, no quiere oír que se acerquen. Muchas veces ve rostros, pero no los reconoce, aunque sean los de su propia familia. Está rodeada de personas, pero jamás se había sentido tan sola. Y de repente empieza a ver dentro de sí misma una oscuridad que no conocía. Y empieza a sentir dentro de ella misma un abismo profundo. Se abre frente a ella, frente a sus ojos y bajo sus pies. Yo imagino que todas hemos sentido esa experiencia de cuando el dolor es muy grande, sentir como que la tierra se abre y como que uno se va a hundir. O siente uno como que uno se va a desmayar o se desvanece la persona y así como ¡fum! Gelatina se cae. No se golpea porque cae muy suavecito. Pero todas esas son expresiones del dolor que está viviendo. Estaba viendo qué fecha es hoy, pero es 10, ¿verdad? No me recuerdo qué están celebrando hoy, pero yo vivo cerca de María Auxiliadora, entonces de plano de ahí vienen todos estos cohetes porque es con formas y de todo. Muy bien, la persona está con ese peso en el alma. Es un vacío y el vacío le pesa, pero no entiende cómo ese vacío le puede pesar. Luego empieza a entender que el vacío pesa porque ocupa un espacio. Y todo lo que ocupa un espacio en nuestra vida nos pesa. O lo arrastramos o aprendemos a vivir con él, pero no es fácil. Puede ser esto, puede ser lo otro, buenísimo. Pero en lo que llegamos a ese momento es muy difícil la vida. Entonces, en ese momento la persona empieza a preguntarse por qué. Y siente un gran enojo con Dios. Está enojada contra Dios, está enojada con Dios. Y encima llega a preguntarse y a decirse, yo jamás me hubiera imaginado que un día yo iba a ser capaz de enojarme con Dios. Si yo amo a Dios, yo respeto a Dios, Dios es todopoderoso, es inmenso, es amor, es misericordia. Sin embargo, en ese momento empieza a enojarse con Dios. Se enoja con él. Jamás pensó que lo iba a hacer. Jamás pensó que iba a ser responsable a Dios de su agonía, de ese dolor tan profundo que está viviendo. Además se siente con cólera por haber sido abandonada por su ser querido. Si se hubiera cuidado, si no hubiera ido a tal reunión, si hubiera comido bien, si no se hubiera desvelado, si no hubiera trabajado tal. Y entonces empieza uno a pensar un montón de cosas, ¿verdad? Cólera contra el ser querido que ya se fue también. Esto es normal. Pelearse con Dios es normal. Hasta con uno mismo. Con uno mismo se pelea uno. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿será que yo hubiera podido hacer algo para evitar esta situación, esta tragedia, esta agonía? ¿Será que fue mi culpa? O sea, empieza a pelearse con todo lo que está a su alrededor, con todo lo que tiene que ver con su historia. Por eso hablábamos de la historia personal. ¿Será que pude haber hecho algo yo para evitar su partida? Nunca lo voy a saber, pero sí estoy segura que siempre me voy a echar la culpa. Y de repente quiere gritar y preguntar dónde está su ser querido. Y de repente se pone a pensar como piensan los niños, ¿será que tiene frío? ¿Será que está solito? Oír a los niños hablar así de sus papás o de sus mamás o abuelitos es tan doloroso, porque todavía no manejan el concepto de la muerte. Como se recuerdan aquel niñito que decía, estaba enojado con el papá porque cuando el papá se lo llevó a la ambulancia, le dijo que lo iba a llamar, ¿verdad? De regreso. Y el señor ya lo habían enterrado y todo, y el nenito no sabía que ya había fallecido y él todavía estaba enojado con el papá porque el papá no lo había llamado.
8 niños, son 8 niños que quedaron sin su papá. Y lo más triste de todo es que nadie responde a su dolor. Y encima la familia está viviendo lo mismo. Ella no es la única, él no es el único. Encima la familia está viviendo lo mismo. Todos se sienten de una forma o de otra. ¿Qué más siente la persona? Siente que se apagó la luz. Se apagó una luz en su interior, dentro de ella, se apagó una luz. Se apagó la esperanza. Siente como si su corazón también hubiera dejado de latir. Y empiezan a pasar los días y lleva sobre su espalda la soledad y se siente sin futuro y sin esperanza. Siente como si su vida ha sido consumida por el dolor. Camina con una preocupación constante, les empieza a costar salir adelante, empieza a pelearse con la gente, le cuesta mucho enfrentar los nuevos retos de la vida sin su ser querido. Llega a pensar que no vale la pena existir más. Ese lugar de encuentro que había vivido con su ser querido, con esa ternura que hoy está ausente, sentía que era su lugar de encuentro. Se sentía bien, se sentía cómodo, se sentía cómoda con esa persona. Eran una sola persona. Puede ser el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el novio, la novia, cualquier persona que uno ama. Entonces, estar hablando de todo esto, perdón, es muy difícil, es muy doloroso. Están con nosotros personas que sí han perdido a sus familiares, ¿verdad? Que saben que todo este dolor es real. Pero existen otras personas que están con nosotros y que tal vez no han perdido familiares ahorita, pero los perdieron antes. Y saben lo que es la sensación de abismo, el frío del alma, que se abra la tierra y se hunde uno, desvanecerse, que el cuerpo se vuelva nada, un saco, sin nada. Porque el dolor, la agonía es demasiado profunda, muy profunda. Muy bien, pero ¿y cuál es la respuesta que le podemos dar a estas personas? ¿Cuál es la respuesta que estas personas se pueden dar a sí mismas? Hoy vamos a hablar de qué podemos nosotros darle a esas personas, darles a ellas, darles a ellos. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos ayudar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué no se debe hacer? Lo hemos platicado también en otras ocasiones. Ayudar a la persona a que en nosotros, en nosotras, puedan encontrar. Vamos a repetir un poco las palabras. Convertirnos en un lugar de encuentro. Nosotros, nosotras, que no estamos viviendo por el momento este dolor, esa agonía tan profunda, que nosotras nos podamos convertir en un lugar de encuentro para esa persona que está sufriendo tanto. Y esa es mi gran felicidad a través de estas charlas, de estos mensajes. Hemos estado hablando de abuso sexual, abuso físico, la negligencia, el abuso emocional, ¿verdad? Hemos estado hablando de todo eso. Ahora estamos volviendo otra vez a lo que es el COVID y sus efectos posteriores en todas las áreas. ¿Por qué razón? Porque cada vez hay más personas que están sufriendo. Entonces esperamos dar esa respuesta. Esperamos dar ideas, pistas, señales, signos a quienes pueden convertirse en una luz de esperanza para aquellos que están sufriendo ahorita. Esos somos nosotros. Los Carlitos también. Entonces, convertirnos nosotras en un lugar de encuentro para aquella persona que está diciendo, no sé por qué este vacío me pesa tanto. Y poder decirle,
pesa porque ocupa un espacio en tu vida. Ese ser querido que se fue, tú lo seguís amando y eso nunca se va a perder. Su presencia en tu vida, su historia en tu vida, todo eso siempre va a ocupar un espacio. Y ese espacio va a dejar de doler y sufrir conforme vayamos abrazando la historia que nos está tocando vivir. Pero ¿quiénes nos van a ayudar a abrazar esa historia? Quienes estamos dispuestos y dispuestas a convertirnos en representantes de Dios en la tierra. Entonces, debemos ayudar a la persona a que en nosotros puedan encontrar ese lugar de encuentro. Convertirnos nosotras en lugar de encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras con nuestra atención, nuestro cariño, la vamos a ayudar a que pueda abrazar su historia. ¿Cómo va a abrazar su historia? Que sepa que la escuchamos. Que sepa que puede decirnos lo que quiera. Que puede llorar y gritar con nosotros. Eso es abrazar la historia. Tal vez en su casa no puede llorar porque los demás se ponen a llorar o no quieren poner triste a nadie. Entonces se tragan todo el dolor. Y eso se convierte en muchas cosas muy negativas con el tiempo. Convertirnos nosotros en un lugar de encuentro. Convertirnos en un espacio de expresión. Nosotros nos vamos a convertir en un espacio de expresión para que la persona pueda sacar todo lo que lleva adentro. Para convertirnos en un espacio de pertenencia. Aquí estamos. Tú perteneces en este corazón que tengo yo aquí. ¿No estás sola? Hay personas que fallecen su ser querido y sienten que los demás ya no la ven igual, ya no lo ven igual, ya no los toman igual. Su sentido de pertenencia, como que si su dignidad, su honor, todo ha desaparecido, que se fue, todo eso se fue con la persona amada. Siente que los demás ya no la toman en cuenta igual. Y los demás dicen, no, pero son mentiras, tan cuenteras, y la tomamos igual en cuenta. No es lo que los demás piensan, no es lo que los demás dicen, no es lo que los demás sienten. Lo importante es qué es lo que está sintiendo la persona que ha sufrido una pérdida tan grande. Tenemos que convertirnos también en constructoras de la esperanza. Constructoras de la esperanza para esa vida. No tenemos las respuestas que todo dolor exige, definitivamente no las tenemos. Pero sí podemos ser fuente de esperanza. Y sí podemos ser fuente de fortaleza. Y esa persona, ¿qué es lo que va a suceder con ella? Se irá fortaleciendo en su fe nuevamente. Nos iremos convirtiendo entonces ¿en qué? En presencia. En una presencia sensible. Que va a ayudar a la persona que está sufriendo a poder restaurar la esperanza. Otra vez la esperanza, la dignidad y el honor. La única forma de llenar los vacíos que ha dejado la ternura ausente es expresando el dolor que tenemos, no tragándonos el dolor. Eso no funciona. El tiempo me va a ayudar. No funciona, no es así. No funciona. Comprobadísimo. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos enfrentarlo. Pero para eso estamos nosotros. Para poder ayudar a la persona a que lo enfrente, a que abrace su historia, que tenga una historia personal nuevamente, que la pueda recuperar. Un nuevo estilo, sí. Nueva adaptación también. Nueva adaptación. Va a tener que aprender a vivir ahora sin el ser amado. Pero si la persona logra sacar todo el dolor que tiene, ajá, va a empezar a entender que tiene opciones. Va a empezar a ubicar su vida en una nueva situación, en una nueva experiencia. Y al estar ubicada, al encontrar esa ubicación, va a poder encontrar nuevos caminos, nueva fortaleza. Y estamos hablando de algo interior.
Aparte es nosotros convertirnos en ese lugar de encuentro, en donde le vamos a dar la oportunidad, pero oportunidad suena muy pesado, en donde nosotros a través de nuestro amor a la persona, ella va a poder encontrar su paz. No que nosotros, qué lindas, tenemos toda la paz del mundo, se la vamos a dar, ¿verdad? No, ojalá pudiéramos hacer eso, sino que ella va a encontrar su paz a través de nosotros convertirnos en un espacio de expresión para su dolor. Ahí es donde va a encontrar su paz, sacándolo todo. Y de repente llora y tiene ganas de llorar, y llora una vez, y llora bastantes veces, y de repente le dicen a uno, hey, fíjate que tengo ganas de vomitar. ¿Y qué dice uno? Vomitar. Y ustedes empiezan a pensar, sí, pero acabamos de comer. No tengan pena, no pasa nada. Cuando la persona, después de abrazar su historia, después de vivir la experiencia de poder encontrar a alguien que se convierta en un espacio de expresión para poder abrazar su dolor, cuando la persona empieza a sentir ese deseo de vomitar, no se preocupen. No son residuos alimenticios, una pizza, tomate, que siempre pongo ese ejemplo, ¿verdad? No es eso lo que sale, salen flemas. Pueden salir flemas amarillas, hay que salen flemas verdes, y la persona empieza a escupir. ¿Saben qué es eso? Voy a hablar de eso. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez eso? Son las lágrimas que la persona se ha tragado por mucho tiempo. El cuerpo no desperdicia absolutamente nada. ¿Ya se dieron cuenta? No desperdicia nada, ¿verdad? No quiero llorar, se me llenan los ojos de lágrimas, se me ponen como vidrios mis ojitos y de repente me los trago, me trago, no los ojos, sino las lágrimas. Me trago las lágrimas. ¿Y sabe qué? No se va de largo la lágrima. Uno pensaría, ¿verdad? Como el líquido se va de largo y no, se queda guardada. ¿En dónde? Aquí, en mi espacio vital, en mi centro vital, el centro de mi historia, de mi vida, de mí misma. Ahí se queda todo guardado. Todas las lágrimas que no he llorado, después cuando la persona decide abrazar su historia, la persona vomita y vomita flemas. Pueden ser verdes, yo he visto personas vomitar color verde, pueden ser amarillas o pueden ser blancas. Ese es un milagro, eso es un milagro, es lo mejor que puede suceder. Porque quiere decir que la persona había estado, ¿qué? Lastimándose demasiado, tragándose todas sus emociones, todo su dolor, toda su cólera, toda su tristeza, toda su soledad, su agonía interminable. Y en ese momento, ¿a través de quién pudo expresar su dolor? ¿Con todo su cuerpo? ¿A través de quién? De esas personas que estaban cerca de ella y que se convirtieron en un lugar de encuentro para su historia. Un lugar de encuentro para su agonía, para su dolor, para su pérdida, para su vacío que le pesa. Es hermosísimo, ¿pero que sí? Sí, me imagino que están diciendo que sí. Gracias. Muy bien. ¿Qué es ser luz de esperanza? ¿En qué nos queremos convertir nosotros? ¿En qué nos convertimos cuando decidimos acompañar a alguien que está sufriendo demasiado? Ser luz de esperanza es poder brillar en los lugares más oscuros y olvidados. Es lindo. Es lindo. Ser luz de esperanza es brillar en los lugares más oscuros y olvidados del alma. Es una misión maravillosa. Y tenemos que trabajar duro porque son muchas las personas que han perdido seres queridos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona piensa que ya nunca más va a amar, piensa que ya no tiene derecho a ser feliz, piensa que, sí, a mí me pasó todo esto porque de plano Dios me está castigando por algo. Sí, como hice aquello malo, de plano yo me merezco todo este castigo, toda esta pérdida, todo este dolor. Pero al encontrar una persona que se convierte en un lugar de encuentro, esta persona va a salir
de esa duda o equivocación, o idea o sistema de creencia. ¿No me merezco ser feliz? ¿No tengo derecho a ser feliz? ¿Nací para no ser feliz? ¿Dios me está castigando por algo? O sea, todo eso va a terminar en el momento que nosotros decidimos darle todo nuestro amor, nuestra compañía y nuestra compasión, nuestro consuelo. Pero no aquel consuelo y aquella compañía de, mira, estás llorando muy fuerte, ¿verdad? Y me está lastimando un poquito el oído. Y qué pena, y hay gente, y se van a dar cuenta, y qué vergüenza. No, parece mejor ni lo haga. Sí. ¿Por qué razón? Porque usted se está tomando a sí misma como el centro de todo. Y una persona que quiere convertirse en lugar de encuentro para alguien que sufre, no puede convertirse en la protagonista de la historia, o ser la más importante, o mírenme lo que estoy haciendo. ¿Qué decía Jesús? Los fariseos ya recibieron su premio, ¿verdad? Aquí se cumple igual. Ahí se acuerda que usted no es la víctima, ni es la sobreviviente, ni es la guerrera. Usted es la luz de esperanza, no es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando recibimos la noticia de que ese ser amado ya no está, nos cuesta darle sentido a la noticia. Ahorita voy a regresar otra vez. Ahí se acuerdan que yo siempre repaso, ¿verdad? Yo sé que son muy inteligentes todos, pero no es por eso, es porque necesitamos escuchar las cosas varias veces hasta que ¡fum! Se nos meta en la cabecita y nunca más se nos olvide, para que nunca más vayan a decir, es que me culpa, por eso pasó todo esto. Ah, ya sé, no tengo derecho a ser feliz, por eso pasó todo esto. Ah, de plano saber qué cosas malas he hecho y Dios me está castigando. Ah, Dios no me quiere y por eso está pasando todo esto. Entonces, por eso repito, para que esos pensamientos ya no más existan en su corazón, en su mente o en su cuerpo, a través de sus emociones, sus sentimientos. Muy bien, entonces, al escuchar la noticia de ese ser querido, ese ser tan amado, al saber que ya no está con nosotros, sino que se ha ido con el Señor, nos cuesta darle sentido a lo que nos están diciendo. ¿Sí? Es lo que vimos al principio, ¿verdad? Solo que ahí lo puse un poco así como más desmenuzadito, así como eso es lo que viven los adolescentes y los niños, un poquito ya más grandes, como de 10, 11 años. Entonces, eso es lo que viven ellos. Aquí ya es como adultos. Nos cuesta darle sentido, ya pensamos mal las cosas. No entiendo. ¿Por qué será que no entiendo? No encuentro respuestas. Entonces, empezamos a sentir que hemos sido heridos cruelmente. Y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a decir, ¿en serio esta es la voluntad de Dios para mi vida, para mi historia y para mi ser querido que ya no está? ¿Se dan cuenta cómo empezamos a formular ciertas preguntas, ideas y en un ratito uno puede cambiar? En un ratito uno puede ser líder de la iglesia, tener mucha fe y de repente, ¡fum!, todo eso se acaba en el momento que estamos viviendo el dolor y la pérdida, la agonía, cuando empezamos a lamentarnos. Porque nos lamentamos porque el corazón ya no aguanta. No le encontramos sentido a lo que está pasando. Dios me está castigando. Tan mal me he portado yo, pero sí he servido en la iglesia. Para Nochebuena y Año Nuevo llevo tamales a las personas que duermen en la calle. Siempre he ayudado a los niños descalzos y llevado ropa. Y ahora a mí me está pasando todo esto. ¿Qué le pasa a Dios? O sea, empezamos a hablar de una forma como un poquito más dura, más cruel. Ya no es solo siento soledad, quisiera gritar, quisiera que alguien me respondiera a las preguntas que yo tengo, quisiera que me explicaran por qué mi ser querido se fue. Ahorita ya no es así, sino que ahorita como que ya es algo más fuerte. Siempre lo que sienten los adolescentes y los niños es muy duro, es muy doloroso y causa mucho dolor cuando nos toca verlos sufrir de esa manera.
Me acuerdo que un nenito, 6 años, cuando empezó el COVID, el nenito no dormía porque pensaba que su papá tenía frío y pensaba que su papá estaba en un lugar oscuro. Entonces él siempre encendía la luz y se llevaba uno de los sacos del papá o dos y los ponía en la cama por si el papá quería llegar a taparse con ellos. Imagínense un niño de esa edad pensando que su papá tiene frío y que tiene miedo porque está solito a saber en dónde. Pero ¿saben una cosa? Los adultos también pensamos así. Yo conozco personas que también se preguntan lo mismo, ¿dónde estarán? Y uno dice, ¿cómo así que dónde estarán? ¿Están con Dios? En ese fuego, esa llama que siempre está encendida constantemente. Eso es lo que manejamos, eso es lo que decimos hasta que nos sucede algo. Entonces la persona dice, sí, yo sé todo lo que he estudiado, todo lo que he leído, sí, sí, he escuchado muchas prácticas a sacerdotes con prédicas increíbles, igual que los pastores y todo lo que dicen y todo lo que ellos estudian, pero ahorita se me olvidó todo y no sé dónde está mi ser querido. No importa, el dolor es tan grande que nada importa. Y lo que queremos son respuestas. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos lo que queremos es una respuesta. Realmente no es una respuesta a la que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es, alguien por favor venga y quítame este dolor tan profundo que estoy sintiendo. Eso es lo que queremos realmente. Alguien que nos quite el dolor. Pero lo ponemos así muy formalmente, ¿verdad? En serio, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Esto es lo que Dios está haciendo a Guatemala. 16,000 fallecidos de los que se puede llevar cuenta así formalmente. Esto es lo que Dios deseaba para Guatemala. O sea, la persona cambia. El dolor lo hace cambiar a uno. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos convertirnos en una luz de esperanza. Para poder escuchar a la persona, pero no empezar a darle clases de catecismo, teología, filosofía, lo que quieran, no. Para que puedan desahogarse con nosotros, para convertirnos nosotros en un espacio de expresión. Nosotros somos el espacio y ellos son la expresión, con libertad, que puedan sacarlo todo. Tratan de encontrarle sentido a la situación y no la encuentran, nosotros no se la podemos dar. Pero ¿qué podemos hacer? Mucho consuelo, mucha compañía, mucho acompañamiento. Eso lo podemos hacer. La persona lo que necesita es consuelo, alguien que esté cerca, alguien que tal vez no está viviendo lo mismo, pero tiene, no sé, así como una cierta certeza de, esta sí sabe lo que me está diciendo, o esta sí sabe cómo acompañarme, porque hay otras personas que me empiezan a regañar porque lloro mucho. ¿Quién le da autoridad a estas personas para regañar a quienes están sufriendo? Nadie. Se lo toman solitos. ¿Se acuerdan del abuso? ¿Quiénes abusan? Los que quieren. ¿Y por qué abusan? Porque se les ronca la gana. Sí, es bien fácil, ¿verdad? Bien sencilla. La respuesta es bien práctica. Sí, a usted se le murió su esposo porque usted no ha sido buena persona. Sí. Dios la castigó y ustedes no tienen hijos. Porque de plano no han sido buenos. Y de repente aparecen personas así. ¿Quién les da la autoridad? Se la roban, se la toman. No pidieron permiso, no están preparadas, no tienen el corazón, no tienen el alma puestas en el dolor de la otra persona, de quien está sufriendo. Muy bien. ¿Qué es lo que realmente espera la persona entonces? Acompañamos a la persona. Imagínense que estamos acompañando a la persona y la persona le dice a uno, mira, explícame, porque muchas veces la persona se pone muy violenta. Explícame. Entonces, decime una cosa, ¿qué es lo que dice el Papa sobre la muerte y todo lo que está pasando? Entonces uno dice, pues no sé, no he leído las encíclicas, no he estado muy enterado últimamente, no sé si hay encíclicas sobre la pandemia y todo el dolor, ¿verdad? De la ternura ausente y todo eso, y no sé si la Biblia habla algo de eso. Entonces empieza uno se descontrola.
Uno no sabe qué decir porque uno quisiera estar como a la altura de la persona, a la altura de lo que está preguntando, para poderle dar yo una respuesta que esté a la altura del dolor que la otra persona está sintiendo. Eso no existe, no se le puede dar una respuesta exacta, perfecta, porque ni nosotros mismos sabemos. Lo que sí sabemos es que esta no es voluntad de Dios, pero no me puedo poner yo a decirle, mira, yo creo que está bien que llores, pero desde que estás hablando de que en serio esto es voluntad de Dios, ahí ya estás fallando. No podemos empezar a hablar de esa manera. Lo único que podemos hacer es acercarnos con compasión, con mucho amor, con mucha delicadeza, sensibilidad humana, acercarnos a la persona y convertirnos en un espacio de expresión, un lugar de encuentro donde la persona se puede encontrar a sí misma. Si ella quiere decir eso, que lo diga. Le va a caer un rayo encima, quítese si se le da miedo. No se arriesgue. Dios no le va a mandar a una persona un rayo y partirla en dos porque está hablando así. Pero si usted cree que sí, mejor no acompañe. Dios me guarde. ¿Por qué? Porque va a hundir más a la persona que ya está sufriendo. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de nosotros? Que nos convirtamos en reflejo de Él. ¿Cómo? Luz de esperanza, consuelo, dar acompañamiento, dar mucha compasión. La compasión es el amor. Es derretirnos en amor por esa persona que está sufriendo. La persona no quiere explicaciones, la persona quiere compañía, quiere consuelo, no se quiere sentir sola. Y eso es lo que no nos gusta, porque hay mucho compromiso, ¿verdad? Sí, un ratito está bueno, pero ya así como que ya voy a llorar tanto, ya como que cansa un poco y me pongo como nerviosa. Usted no es la protagonista, usted no es el punto central, usted no es lo más importante en este momento, es quien tiene el alma desgarrada. Sí, pero es que ella está siendo responsable a Dios de todo. Déjela. No pasa nada. ¿Es cierto que no podemos hacer responsable a Dios de todo? Sí, muchas cosas en la vida dependen de nosotros. Lo que pasa es que quisiéramos como que Dios lo hiciera todo y nosotros sentaditos, no tener que preocuparnos de nada. Eso es lo que quisiéramos. Pero la vida, uno nunca sabe qué es lo que va a suceder. Viene el insibume y dice mañana, llévese su sombría porque ya va a llover muy fuerte. ¿Y cuál es el chiste de siempre? No llovió y uno andaba con la sombría. Ay, Dios, volví a creer. Ay, no, pobrecitos los del insibume, ¿verdad? Pero antes sí pasaba, creo que ahora ya no pasa mucho, ¿verdad que no? Sí, todavía, no sé. Ok. ¿Cucaracha? No, sabe. Muy bien. Entonces, nuestro compromiso, nuestra misión, nuestro sentido de vida, aquí lo ponemos en práctica. Cuando decidimos acompañar a los demás con el corazón, sin pensar en nosotros. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que cuando hacemos todo esto, estamos viviendo la realidad de Dios en nuestras vidas. Dios es luz, Dios es palabra. Nos estamos convirtiendo en lo que Dios quiere que seamos. Imagen de Él. Siempre decimos, somos imagen y semejanza de Dios, por eso debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es sagrado. ¿Y qué más decimos? Somos imagen y semejanza de Dios, por eso es que debemos tener buena autoestima, amarnos un montón, cuidar el cuerpo, templo del Espíritu Santo, pero también para servir a los demás, también debemos ser templo del Espíritu Santo. Ser imagen y semejanza de Dios, ajá, frente al que sufre, también debemos convertirnos en eso. No solo cuando queremos subir nuestra autoestima o queremos demostrarle a alguien que sabemos todas esas palabras, mensajes, versículos de la Biblia, ¿verdad? Bueno, así como, suena bonito, me lo voy a memorizar, voy a dejar impactar a la gente. No se trata de impactar con la palabra, con lo verbal nada más. Se trata de entregar el alma, de entregar el corazón a quien está sufriendo.
A veces pensamos, bueno, esa familia es muy buena gente, todos son excelentes personas, muy buena familia. Miren, pero si Dios es amor y justicia, ¿por qué les tendría que pasar eso? Ustedes saben que Dios no manda todo eso, ¿verdad? No puede ser voluntad de Dios. Si no, entonces tendríamos que ser responsable a Dios de todos los accidentes. Cuando hay accidentes de avión, así Dios también es el responsable. Los terremotos, sí, Dios también es el responsable. Tendríamos que ser responsable a Dios de todo. Dios, no debemos olvidar que Dios está de nuestro lado y que Él nos quiere ver felices. Entonces Él no es quien nos manda, no es plan de Él. Vamos a ver, ¿qué tendrá Dios de propósito para mi vida que me mandó todo este dolor? No. Si Dios es todo amor, misericordia, no puede ser que eso sea parte de lo que forma la misericordia de Dios. Ah, sí, ¡fum! Le va a mandar una desgracia muy grande a esa familia para que se fortalezcan y crezcan y que sean ejemplo para las demás familias. No. Pues por lo menos yo no lo creo. No sé ustedes, pero yo no lo creo. Si vamos a culpar a Dios en eso, tendríamos que empezar a culpar a Dios en todo. Ah, sí, el señor que maneja el bus, sí, iba tomado, culpa de Dios, ¡fum! Culpa de Dios, ya no es culpa de las personas supervisoras que ven que sus subalternos se presenten bien al trabajo sin olor a licor, especialmente si van a manejar un bus. El señor del accidente de ayer, o sea, según las noticias, iba muy rápido y perdió el control. Fallecen 53 personas. Hay como, no sé si 57 o 52, algo así, de personas heridas. Muchos de ellos de Guatemala. ¿Eso es culpa de Dios? Entonces, todos estos ejemplos nos ayudan a darnos cuenta de que Dios no tiene esos deseos para nosotros, no tiene esos planes para nosotros. El plan que tiene Dios es, al ver que nosotros estamos sufriendo, darnos la sabiduría, la perseverancia, la fortaleza, todo el kit necesario para poder salir adelante a través de su gracia. Ese sí es Dios. No nos abandona. ¿Y saben dónde se da cuenta uno que es Dios? Cuando empieza a ver uno y conocer gente que son unos ángeles en la vida de uno. Entonces uno dice, ese es Dios, ese es el plan de Dios en acción. Ese es el plan de Dios en acción. No dejarnos solos. El plan de Él es, ¿se acuerdan cuando hablamos de Dios nos creó para ser felices? Ajá, sí, Dios nos creó para ser felices. Entonces no puede ser que Dios nos creó para ser felices unos días, pero otros días no. No puede ser. Dios no vive entre la duda, no vive entre la crueldad, no vive entre los malos deseos. No quiere que una familia viva en una oscuridad profunda al perder a la mayoría de sus seres queridos. Ese no es Dios. La vida es impredecible. La vida es así. La vida existe, la muerte existe. La enfermedad también. La envidia existe. El egoísmo, los celos también existen. Muchas veces todo es impredecible, no sabemos, ay, sí, llovió, y llevabas tu sombrilla. No se me imaginó. Perdón, no me imaginé que iba a poder llover hoy si ya casi va a ser Nochebuena y no llueve por esta época. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para todo. Nosotros tenemos que hacernos responsables de tomar buenas decisiones y cuidarnos. El plan de Dios es que seamos felices y que luchemos todos unidos por convertir este mundo en un mundo mejor. Pero eso es que son los propósitos de Dios, el plan que tiene para cada una de nuestras vidas. Muy bien. Cuando la persona está preguntándose por qué yo, por qué a mí, por qué mi familiar, por qué estoy sufriendo tanto, uno piensa que la persona de verdad quiere respuestas. No, la persona lo que quiere es que nos sentemos al lado de ella. Que le agarremos la mano tal vez.
que la miremos a los ojos con mucho amor y mucha caridad, así como Dios lo hace. Si la persona empieza a llorar muy fuerte, yo les recomiendo que ustedes agachen su cabecita, como les pido siempre, que agachen su cabecita. Porque qué horrible, ¿verdad? Ustedes nunca han llorado y la gente está así, va de verlo a uno, a ver qué le pasa a uno. No, así como, wow, no pierde ningún momento, ningún movimiento de todo lo que hace la persona cuando está sufriendo tanto. Hay muchas personas que les da mucha curiosidad eso. Entonces nosotros cuando estamos acompañando a alguien que está llorando mucho, lo que hacemos es agachar la cabecita. Es señal de respeto a su dolor. De repente, si podemos subir un poco la cabeza y ver si la persona necesita algo, si sigue llorando, volvemos a bajar la cabecita. Ay, sí, pero es que la verdad es que a mí me desespera un poco ver llorar a la gente. En ese momento usted le pide a Dios paciencia y tolerancia entonces, para poder dar un buen acompañamiento. Además, las personas no la van a necesitar toda la vida. No se preocupe. Sí, así como, no soy tan imprescindible. Uno no es tan importante. Las demás personas quieren seguir viviendo su propia vida. Son momentos los importantes. Son momentos los que debemos saber aprovechar. Muy bien. Estábamos hablando entonces de la resistencia que tienen algunas veces las personas al no querer aceptar lo que les pasó y echar muchas culpas, incluso culparse a sí mismas, ¿verdad? De lo sucedido. Ya lo que le cuesta tanto al ser humano es sufrir sin ningún propósito, sufrir sin sentido. No sé de dónde sacamos esas cosas, ¿verdad? Porque la verdad es que sufrimiento es sufrimiento, no importa si, ok, vamos a ver, yo voy a sufrir ahorita, y entonces mi propósito va a ser tal, y el suyo, si usted me va a sufrir a mí, ¿cuál va a ser su propósito para su vida? O sea que mi dolor va a servir de ejemplo para su existencia, y entonces usted va a cambiar en algo cuando me vea sufrir a mí, o se va a quedar igual. Así es como que empezáramos a pensar, ¿verdad? Y no es así la vida. Es un poco más espontáneo, más libre. Entonces la idea es esta. Si nos toca sufrir demasiado, si tenemos grandes pérdidas, debemos saber esperar. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que Dios se manifieste ante nuestras vidas a través de otros seres humanos. Es como si Dios estuviera presente en estas personas. O es como si nosotros agarráramos las características de Dios y las hiciéramos nuestras para ir a acompañar a aquella persona que está sufriendo. Es lindo, esto es muy lindo. La cosa es poder creer que es cierto, que de verdad mi acompañamiento va a marcar la vida de esa persona que está sufriendo. Ay, no, a mí no me pidan eso porque la persona que falleció, su ser querido, era demasiado importante. Yo no soy tan importante. Ahí de una vez uno mismo se está descalificando. Uno mismo está diciendo no quiero. Y después cuando no nos toman en cuenta, estamos así como, ay, lástima, ¿verdad? Ay, como no lo pensé mejor. Pero en el momento del servicio, en el momento del dolor, en el momento del acompañamiento, en el momento de la emergencia, pensamos solo en nosotros y pensamos que va a ser eterno el acompañamiento. Y no, las personas no nos necesitan para siempre. Entonces la persona viene también y se empieza a preguntar, ¿será que Dios me mandó todo este dolor a mí para purificarme de alguna manera? O sea, siempre necesito una razón para el sufrimiento. Se nos olvida que muchas veces nuestro bienestar, o casi siempre depende de nosotros, nuestro bienestar depende de nosotros, tenemos que ser responsables, vacunarnos, ponernos la mascarilla, hablando de la pandemia ahorita, no de cualquier pérdida, lavarnos las manos, no tocarnos los ojos, y lo primero que empezamos a hacer es tocarnos los ojos, la nariz, jalamos la mascarilla, nos metemos la mano y hacemos así. Somos responsables de nuestras vidas. Tenemos que cuidarnos.
Somos responsables. Nos toca a nosotros. Sí, no le podemos dejar todo a Dios. Es que yo no sé si Dios va a querer eso. Es que yo me pongo a pensar y no sé si eso va de acuerdo con Dios o no. Dios ya nos dio sentido común, sabiduría para saber actuar, para poder decidir con responsabilidad. Entonces, a veces quisiéramos como que Dios se hiciera responsable de nuestras viditas, ¿verdad? Así como, no, y pensar que tengo que hacerme cargo de eso. No, yo le voy a pedir a Dios. ¿Saben qué? Yo le voy a decir a Dios, mira, Dios mío, si pasa esto, quiere decir que sí querés que haga eso. Pero si no pasa esto, quiere decir que no querés que lo haga. Y así nos vamos. Así nos vamos envejeciendo, dejándole las cosas a Dios cuando realmente nos toca a nosotros tomar esas decisiones importantes. Nuestro bienestar depende de nosotros. Muy bien. Dios no puede hacerse responsable de nosotros o no nos puede quitar la responsabilidad. ¿Ahí se acuerdan? Dios no nos envía el problema. Dios no nos envía el dolor, pero sí nos envía la gracia para que podamos salir adelante. Su gracia nos fortalece. Su gracia nos da perseverancia. Su gracia también nos da sabiduría. Y Dios, ¿qué más nos da? A través de su gracia, personas que nos van a apoyar y nos van a ayudar. Muy bien. Sentarnos a la par de la persona. Sí, se puede agarrarle la manita. Sí se puede, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren que le agarren la mano. Hay que respetar eso. No, venga para acá. No, tiene que estar aquí porque me dijeron que tenía que sentarme cerca de usted y lo más cerca es mejor. Mientras más cerca es mejor. No, es la persona la que manda. Es la persona la que tiene el dolor. Es la persona que va a decidir cómo quiere salir adelante. ¿Nosotros qué vamos a hacer entonces? Dar tiempo, escuchar, sentir lo que están sintiendo. La persona que quiere saber si seguimos siendo importantes para los demás. Qué doloroso es eso. Saber si todavía tengo valor delante de los demás. Por eso es que tenemos que buscar a la persona. La verdad es que yo le ofrecí que si quería que la apoyara y la acompañara. Yo le ofrecí y le dije, mira, vivo en la vecindad tuya. Si querés, venís. Así me dice mi amigo una vez, me escribe y me dice, ya sabes dónde vivo, ¿verdad? Si me quieres ver, aquí te espero. Entonces la respuesta es, pues no tengo muchas ganas de verlo, ¿verdad? O sea, con esas condiciones, así como creo que no me conviene mucho ir. Entonces eso no lo podemos hacer con la gente tampoco. Sí, sin problemas, sin dolores. No debemos actuar así. Ya sabes dónde vivo, entonces si me querés ver, ahí te espero. No va a pasar, ¿verdad? No puede ser. Entonces, si ya me están tratando así, no podemos hacer eso con la gente que está sufriendo. No podemos tratarlos de esa manera. ¿Sabes dónde vivo? Tenés mi número. Si me necesitas, ahí me pegas una llamadita y vengo corriendo. Ay, mejor ni llamar. Dios me guarde. Sentir lo que la otra persona está sintiendo. Eso no se llama empatía. Sí, ponerse en el lugar de la otra persona. Ay, sí, pero es que yo he tenido muchos problemas y entonces yo ya no aguanto más. Ay, tiene razón, quédese en su casa. Ni siquiera platiquemos. Ni siquiera escucha el mensaje, porque este mensaje no la va a convencer. No lo va a convencer. Si usted no quiere ser una persona que se quiere convertir en luz de esperanza para alguien que está sufriendo y tiene toda esa resistencia, no, ni se preocupe porque no le va a llevar nada bueno a esa persona que tanto apoyo necesita. Lo que la persona quiere saber es si todavía es importante para los demás. Y cuando nos acercamos a ella, se lo estamos reforzando. Ay, sí, pero ni que fuera bebé. Ay, ya está grande todavía. ¿Y a uno qué le importa? ¿Sí? ¿A mí qué me importa? Me está pidiendo cosas como que fuera bebé. ¿Y qué?
La persona tiene derecho a pedir lo que se le ronque la gana. Otra vez la frasecita, lo que se le ronque la gana. Está en su derecho, está en su dolor. Y necesita ser fortalecida de alguna manera. Ahora, por favor, permítame a mí poder ser ese instrumento de Dios, que yo pueda tomar una de las manifestaciones de amor de Dios y convertirme en manifestación a la que lindo. Qué lindo poderme convertir en eso. Que Dios me use a mí y ser el rostro humano de Dios para llevar una luz de esperanza. ¡Qué lindo! ¿Qué más quiero en mi vida? ¿Qué más puedo pedir? Que Dios tenga confianza en mí para poder acompañar al que más sufre. Sean amigos, sean buenos vecinos, buenas vecinas, sean buena compañía, sean buena luz de esperanza. Y ahí se acuerdan que Dios no es el autor de las tragedias. Dios no tiene un propósito oscuro para lastimarnos, jamás. Él no es el autor de las tragedias, pero sí es quien nos manda su gracia para salir adelante. ¿Se acuerdan cuando Moisés saca todo el pueblo de Egipto, verdad? Las 400,000 solo hombres y de ahí las esposas, los hijos, los papás, los tíos, los primos, todo el mundo. ¿Y quién lo iba acompañando? Dios. Dios se preocupa por nosotros. En la mañana se me olvidó que era la nube, ¿verdad? El maná. En la noche, pilar de fuego para que pudieran tener luz. Dios acompañó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Y ese Dios sigue siendo fiel. Él no cambia, no es indeciso como nosotros. Él sigue siendo el mismo del pilar de fuego. Para que podamos ver, sí. Nos manda luces, nos manda seres, nos manda personas para que podamos ver mejor y podamos salir adelante. Entonces, Dios no manda tampoco la enfermedad, que es de lo que estamos hablando, pero sí le da la capacidad a nuestras almas para que podamos sentir su amor y su fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando decidimos nosotros ser luz de esperanza? Dios se está manifestando a través de nosotros delante de la persona que está sufriendo. ¿Ustedes no quieren ser esas mediadoras o esos mediadores? A mí me parece maravilloso. Hay personas que les gusta fumarse un cigarro, excelente, es su decisión. O tomarse su traguito, excelente, su decisión. Pero hay quienes nos encanta ser usadas por el Señor, ser instrumento de su paz, de su amor, fortaleza, esperanza para los demás. Y yo creo que es algo que todos los seres humanos llevamos en el corazón. Lo que pasa es que a veces no lo hemos descubierto. Hay quienes dicen, bueno, y entonces estas personas que Dios las va a castigar de alguna manera, porque la verdad, como son de pura lata y no apoyan y no ayudan y no dan consuelo, no dan consejo, no dan acompañamiento. No creo que Dios castigue así. ¡Pum! Este no le gusta servir. ¡Fua! Ahí va el trueno que lo parta en dos. No creo que pase eso. Pero sí creo que la persona jamás llega a descubrir que poder servir a los demás, especialmente cuando están sufriendo, tenía un valor incalculable. Lo llega a descubrir como una pérdida, pero no lo llega a descubrir porque no lo llega a vivir. Nos tenemos que dar la oportunidad de vivirlo. Y esa es una libertad que Dios nos da. Sí. Dios nos invita siempre. Dios nos manda su gracia siempre. Pero nos deja decidir. Somos nosotros quienes vamos a tomar esa decisión. Muy bien. Ahí se acuerdan. Dios no manda el problema. ¿Qué es lo que manda? Dios manda la gracia. Para poder enfrentar el problema. Dios no manda el problema. Manda la gracia para poder enfrentar el problema. Qué lindo, me encanta. Dios se manifiesta a través de nosotros cada vez que ayudamos.
Dios no interviene en nuestras vidas, Él nos da libertad. Pero en el dolor, Él nos da sabiduría, perseverancia y fortaleza para poder, ¿qué? Tomar mejores decisiones o tomar la mejor opción como herramienta para ayudarnos a salir en momentos de mucho dolor. Ahí se acuerdan que somos reflejo de Dios cada vez que estamos ayudando a los que están sufriendo. Cuando respondemos al que sufre, estamos manifestando el amor de Dios. Y dicen que cuando estamos ayudando nos convertimos en seres divinos, igual que Él. A mí me encanta. Solo de pensarlo, solo vivirlo. Esa es una experiencia maravillosa. La suprema compasión refleja a Dios. Cuando tenemos una compasión profunda, estamos reflejando a Dios, estamos siendo reflejo de Dios. Ahí se recuerdan que Dios sostiene y reconstruye. Y ahí se recuerdan lo que hemos hablado otras veces, que Dios nos creó para ser felices. Tenemos derecho a encontrar esa felicidad, pero más que todo tenemos la fortaleza, la gracia de Él para poder construir esa felicidad. Y nos toca a nosotros. Muy bien, entonces vamos a ir terminando por aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué ya? Son mentiras, son mentiras. Es que se quedó de una pieza, ¿verdad? Sí, quedó muy quieta, me tiene impactada. No. ¿Hay preguntas, hijita preciosa, Ana María? Solamente agradecer mucho, Lourdes, porque se ve más claro un montón de preguntas que me he hecho un montón de tiempo y claro, se puede ver la misericordia de Él, que cada momento he acompañado con personas, con un montón de cosas. Entonces, ¡hala! Ahí sí que no quepo en la casa. Estoy muy contenta, inflada y muy contenta y satisfecha. Muchas gracias. Gracias, Dios la bendiga.